Sí. Buenos días, compañeros de sistemas. Buenas tardes, compañeros de informática. Estuve revisando y pues obviamente voy a seguir revisando. Pues el detalle está de que, bueno, ya al final arreglo eso, pero como les dije, toda esta semana puedo revisar. Ya a partir del sábado ya no voy a estar, así que pues traten de regularizar sus entregas. Yo creo que habríamos que analizar por qué no están, los que no están entregando, qué les pasa, o sea, por qué no lo están haciendo y pues deberían de autoanalizarse, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué no estoy entregando las prácticas? Si no le entiendo, pues ¿por qué no le entiendo? O sea, siempre es algo que cuando algo no le entiendes, tienes que preguntarte por qué no lo haces. Puede ser que no lo entiendas porque no tengas las bases, pero puede ser también que no le entiendas porque no quieres, porque estás desmotivado, porque tienes problemas económicos, emocionales o demás. Y entonces pues tienes que ver qué es lo que tienes que solucionar, ¿no? O sea, y bueno, se supone que los tutores también estamos para eso, ¿no? Este, pero bueno, esto. Bueno, ok. Entonces, continuamos con lo que estábamos ayer, con los circuitos. Cuando ustedes hacen un circuito, o sea, hacen una expresión con puertas lógicas, el detalle principal consiste en que tratas de hacer lo más óptimo. Les pongo un caso de una situación real, bueno, que a mí me tocó. Yo era encargado de servicios escolares. eh, y en eso, como fui encargado de servicios escolares, cuando yo fui alumno, o sea, yo fui alumno en 1986, que fue las primeras inscripciones con, con la computadora. Yo recuerdo que duré en el tecnológico para poderme inscribir yo solito, como 8 horas, que fue horrendo, 8 horas, fue desgastante, fue horrible y fue espantoso. Cuando yo me encargué de servicios escolares y me tocó ver la posibilidad de corregir de ser el encargado, en lugar de tener pocas computadoras, metimos muchas computadoras y cambiamos el proceso. Después de 3 años de optimizar el proceso, un estudiante se tardaba en promedio 10 minutos en inscribirse. De hecho, ahorita supongo que se tarda en menos. Y era una situación muy óptima, o sea, por ejemplo, para inscribir a todos los alumnos tardábamos, cuando yo era estudiante, una semana. Tardábamos alrededor de 48 horas. Y actualmente, y en la última etapa que a mí me tocó ser el encargado, tardábamos alrededor de 8 horas para inscribir a todos los alumnos. O sea, lo hicimos en 6 veces menos tiempo. Cuando capturaban las calificaciones las compañeras, o sea, tardábamos alrededor entre la parte a mano, que eran como unas 2 semanas, y la parte que tenían que capturar en la computadora, estábamos hablando que el proceso duraba como 5 semanas. Cuando nosotros hicimos que los maestros, que los docentes capturaron sus propias calificaciones, el proceso de 5 semanas se redujo a 2. Entonces lo que buscas es optimizar, lo que buscas es eliminar todas las cosas que estén repetidas y tratar este,
tratamos de, ¿cómo se llama? De optimizar tratar de lograr ese tipo de cosas, de decir, esto se tarda tanto, pues tratar de hacerlo en menos. De hecho, el gobierno también ha tratado de hacer muchas cosas por el estilo. Por ejemplo, las actas de nacimiento, ¿no? Las actas de nacimiento puede ser una maquinita y sacar tu acta de nacimiento, o lo puedes hacer por internet. Entonces, en lugar de tardarse, no sé, 2 horas en una ventanilla esperando que te atiendan, pues lo puedes hacer en 10 minutos, 15 minutos. Eso es optimizar, ¿sí? Y de nuevo, vamos a ese punto, vamos al punto de qué se puede hacer para optimizar. Bueno, muchas veces en este tipo de cosas, eh, cuando tú representas tu circuito, muchas veces tu circuito lo vas a representar como una suma de multiplicaciones o como una multiplicación de sumas. ¿Para qué haces eso? Ah, pues lo haces eso porque lo que quieres obtener es una representación de ciertos elementos, no de todos, ¿sí? O sea, lo voy a poner en estos términos. Imaginemos, por decir, cuando yo quería estudiar, me hubiera gustado estudiar, no sé, arqueólogo o historiador, pero no tenía ni el dinero, ni había las escuelas aquí en San Luis, tenía que haberme ido a Ciudad de México. Y mis papás no tenían la manera. Entonces dije, me voy a concentrar solamente en las cosas que sí puedo hacer, no en las cosas que no puedo hacer. En la tabla de verdad ayer, por ejemplo, en esta tabla de verdad, imaginemos, tenemos ocho operaciones. Entonces, de esas 8 operaciones, sabemos que solamente 4, no 5 operaciones terminan en 1, las otras 3 terminan en 0. Entonces, lo que vas a hacer es vas a generar de todas las combinaciones que tengas, vas a tratar únicamente o vas a representar aquellas que te den un 1. O sea, por ejemplo, esta combinación 000-001, las ignoras, porque dices, de todas maneras no te van a dar nada. Y esta también la ignoras, porque dices, al final de cuentas el poquito nunca se prende. Solamente en cuáles te van a importar en las que terminen 1. Entonces, en lugar de ver todas las 8 opciones, simplemente te vas con aquellas que terminan en un 1, cuyo valor al final te da un valor de verdad 1. Regresando a ese punto, este, pasa mucho, y eso es algo muy importante que ustedes ojalá aprendan, que el concepto importante aquí, este, sería, pues, de que, de que muchas veces, ¿cómo se llama? Muchas veces nos pasa, sobre todo cuando no tenemos mucho, pues depende de la educación, no depende mucho de cuánto, ¿cómo se llama? De que te dicen, ¿y qué tal si? Dice, todas las posibilidades de algo, ¿no? Y dices, no, pues, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? Cuando lleven estadística, ustedes van a ver van a ver que hay cosas que son más posibles que otras, ¿sí? Este, y pues pasa mucho en esto, de que dices, bueno, si hay ciertas cosas que lo más seguro es que no pasen, pues quítalas. O sea, ciertas cosas que dices, eso no puede ser, pues quítalo. Es como lo que les digo, yo, de niño tenía eso, ¿no? Pero, este, pues realmente yo dejé de pensar en eso y dije, pues de todas maneras no puede ser. Entonces me voy a abocar a lo que sí puede ser. Entonces esa es una manera de optimizar.
Una manera de optimizar es que digas que en lugar de ver todas las operaciones que vas a hacer aquí, pues te abocas nada más en aquellas que terminan en un 1. Todas las que no terminan en un 1, pues ignóralas. O sea, son cosas que no pueden ser y que no te interesan. Ahora, representar esto se puede hacer mediante multiplicaciones, sumas de multiplicaciones o mediante multiplicaciones de sumas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, te dice, a ver, de todos los, por ejemplo, en el circuito que veíamos ayer, ahorita lo busco. En el circuito que teníamos ayer, estaba interesante porque es la compuerta que vimos, que les mostraba, el circuito, si lo volvemos a abrir y lo podemos ver como estábamos haciéndolo ayer, que era el circuito distributivo. ¿Cómo le falta? A ustedes les falta la tabla porque ese no lo he subido, no he subido la nueva versión. Este, podemos ver que el circuito final, el resultado final, ¿por qué se hizo así? Muy bueno, qué feo. A ver, no me quiere hacer caso. Ok, ya. Si vemos el circuito final, de las 8 combinaciones, solamente las 2 últimas tienen un 1. Entonces, en optimización haces eso, dices, bueno, ¿y para qué me preocupo por todas aquellas opciones que nunca van a pasar? Y me enfoco a aquellas que sí pueden pasar. Sí, por ejemplo, caso de ustedes, ¿no? Que digan, a ver, pues, ¿qué puede pasar? Pues que termine la carrera o que no termine. Y si no termino, pues, ¿qué puede pasar? Y si termino, ¿qué puede pasar? Y así, sucesivamente, no te pones a pensar en cosas así raras, ¿no? Como que, ¿qué tal si me gano una herencia? ¿Qué tal si no, no, no? O sea, ¿cuál es la posibilidad? Pues cero. Entonces aquí de la tabla de verdad vemos al final, vemos esto. Y cuando vemos esto decimos, a ver, entonces las otras 6 no tiene caso. ¿Para qué? Entonces lo que nos interesa es representar esta combinación, el 101 o el 111, es lo que nos interesa representar. Todas las demás 6 no. Todas las demás 6 no porque al final de cuentas no sirven para nada. O sea, al final de cuentas el resultado de esas es cero. Entonces te enfocas a las que tienen nada más como uno. Por ejemplo, eso pasaba mucho con nosotros cuando empezamos a capturar calificaciones. La mayor parte de los profesores pues accedieron y estuvieron de acuerdo y solamente unos cuantos se negaron a capturar como les dijimos y ya después la secretaría les ayudó y este, y pues al final de cuentas pues ya no fue nuestra culpa, ¿no? Entonces, pues es importante, muy importante, porque te ayuda mucho a que te enfoques y que digas, en lugar de todo esto, pues simplemente me enfoco a lo que puede ser, a lo que en un momento dado puede ser cierto. Lo demás, pues ¿para qué? Lo demás, ¿para qué, no? Este, de hecho, ahorita estoy viendo un artículo de un profesor muy reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Carlos A. Coelho, que él se dedica precisamente, su conferencia que va a dar es metaheurísticas inspiradas para optimización, y se dedican a eso, precisamente optimización. Pero bueno, eso es mucha matemática, pero es muy interesante y está muy bien pagada, ¿eh? Si ustedes logran hacer que un sistema consuma lo menos posible y lo haga el doble de rápido, uff, les van a pagar muy bien. Pero bueno, ok, entonces de nuevo, ¿cómo puedo representar esas combinaciones? Lo puedo representar como esto, una suma de multiplicaciones o una multiplicación de sumas. De esto voy a tener lo que se conocen como términos mínimos o términos máximos. Y los términos mínimos y los términos máximos no son otra cosa más que los términos mínimos son la representación de estos renglones
como una multiplicación de sumas. Esos son los términos mínimos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo tengo esta tabla de verdad. La primera combinación 0, 0, 0 no me sirve porque el resultado final es 0. 0, 0, 1 tampoco me sirve porque el resultado final es 0. Entonces me sirve el tercero, que sería 0, 1, 0. En términos min, el 0 se pone como una negación porque se supone que todos deberían de ser unos. Entonces el 0 negado es 1, o sea, x se niega, y ya es un 1, y z negado porque es un 0 se tiene que negar, o sea, se representa, todos los ceros se van a representar con la variable negada, en pocas palabras. Entonces, esto de aquí se representa como menos x, y, menos z. De nuevo, el valor de la variable se representa negado. Luego se dice más. El siguiente renglón también termina en un 1, entonces sería menos x, y, z, menos x, y, z. El tercer renglón es x, y luego es menos y, menos z. Si se fijan, es x, porque es un valor de 1, menos y menos z, porque esto da 0. Sabemos que el resultado final es un 1. Luego, voy a hacer más grande. Luego de aquí, el siguiente término. Este de aquí no interesa porque su resultado final es un 0. Entonces este de aquí sí, que sería un 1, 1 menos z. 1, 1 menos z. Y el último sería x y z. Para juntarlos, para hacer la conexión, se usan los más. ¿Sale? Esa es una manera de representarlos. Se conocen como minterm. La otra manera de representarlos se conocen como maxterm y es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí en lugar de usar por, recuerden que cuando pongo x, y significa que están multiplicándose. En lugar de hacer eso, lo pongo como un más y se representan los valores al revés. Es decir, los ceros se representan como la variable y los unos se representan como la negación de la variable. Entonces, por ejemplo, este de aquí se representa como la variable, el 1 se representa como menos la variable y el 0 se representa como la variable tal cual. Si se fijan, este término de aquí es el mismo término de acá. La única diferencia es que aquí, siguiendo las leyes de Moore, perdón, las leyes de De Morgan, te dice que esto de aquí es equivalente a esto de acá. Sí, es lo mismo. Nada más que en lugar de usar sumas, usas multiplicaciones y usas los valores inversos o negados. Esto de aquí, esta parte de aquí, es lo mismo que esta parte de acá, pero en lugar de multiplicaciones son sumas y en lugar de las negaciones, aquí, la X es negada, aquí no. La Y y la Z pasan normales y aquí son negadas. Eso se conoce como max term. Son lo mismo, nada más que representados de otra manera. En algunos casos depende, o sea, por ejemplo, si lo que tienes son compuertas para multiplicación, puede ser que una u otra se sean más fáciles. Lo interesante ahí es eso, precisamente. Lo interesante es que tú digas, bueno, normalmente voy a tener sumas y voy a tener multiplicaciones. ¿Cuál me conviene más? Los dos me pueden servir, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Lo importante es de que tú tengas posibilidades y tú puedas escoger cuál de las dos opciones te conviene más. ¿Sale? Entonces, esto de arriba se puede representar de esta otra manera que se conoce como el M2, M3, M4, M6 y M7. Como podrán ver, si nosotros numeramos del 0 al 7, este sería el renglón 0, renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, renglón 5, renglón 6, renglón 7. Entonces, este término de aquí
lo equivale a esto. Esto de acá equivale a esto. Equivale a menos x y z. Entonces, una forma de representar los midterms también es esta de acá abajo, en donde dices, a ver, los términos que te conducen a un 1, o sea, que el resultado final del renglón es 1, son el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. ¿Qué pasa con el 1, con el 5, con el 0, 1 y el 5? El 0, 1 y el 5 te producen ceros, por lo tanto, ignóralos. No te sirven para la optimización. Al final de cuentas, tú te enfocas y dices, bueno, lo único que me interesa son aquellos factores que me van a resultar en un 1 y ya, nada más. Entonces, muchas veces cuando estás optimizando, eso es en lo que te vas a enfocar. ¿Cuáles terminan en 1? Todos los demás, pues no me interesan. Sí. Todos los demás que terminan en 0, pues no importan. O sea, es como diría alguien, es como los sueños y las metas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Pues un sueño es algo que me gustaría, que estaría muy padre, pero una meta es algo que puedes lograr. Yo puedo decir, como un sueño me gustaría conocer el Kremlin de Moscú y como un sueño me gustaría tener una cabañita en la montaña. Pero como una meta, por ejemplo, voy a irme de vacaciones este sábado. Entonces, ¿en cuál me enfoco? Pues en los planes, en las cosas que sí puedo lograr. Claro, el otro también podría lograrlo, pero la pregunta también a qué costo y realmente si lo quiero o no lo quiero. Entonces, si se fijan, los midterms se representan como una M minúscula y con el número de renglón que corresponde. Los max term son exactamente lo mismo, pero se representan como una M mayúscula y en lugar de sumarse, se multiplican. Y es la parte interesante, que esa es una manera de representación. Como les decía en el circuito aquí, en el circuito aquí, en lugar de poner las 8 combinaciones, me enfoco a las últimas 2, nada más. ¿Por qué? Porque son las que al final de cuentas son las que te van a dar un 1. Todas las demás no te preocupes. Todas las demás te van a dar 0. ¿Para qué te preocupas? Mejor preocúpate en las que te dan 1 y ya. Entonces es lo importante, o sea, y de hecho sí es cierto, o sea, a mí me pasó les digo, cuando yo cambié el esquema de calificaciones, hubo, uy, pues yo creo que debe haber habido unos 4 maestros que de plano dijeron, no vamos a capturar así, pero éramos más de 300 maestros. Dije, no, pues para 3, 4. Y al final tuvieron que capturar igual que todos, ¿eh? O sea, al final, bueno, en realidad no capturaron ellos, lo que hicieron fue, pusieron a la secretaria a capturar, ¿no? Pero que a las secretarias pues no les agradó mucho, ¿no? Pero pues la verdad dices, ¿cuál es lo factible? ¿Cuál es lo no factible? ¿Cuál es lo que sí va a dar resultados y qué es lo que no? Eso es lo importante en esta parte del concepto de optimización. En el concepto de optimización tiene que ver mucho, ¿qué es lo que pasa cuando tú no te enfocas en esto? O sea, dices, ¿qué te da un 1? ¿Qué te da un 0? Pues lo que pasa es que no planeas, desperdicias tiempo, desperdicias dinero, desperdicias muchas cosas. Entonces lo que debemos de aprender aquí en esto es el concepto de ser ordenado y de enfocarte. Quiero hacer una optimización, ¿sale? Entonces cuando quiero hacer esa optimización, por ejemplo en mi caso, que yo hago muchas cosas, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahorita en un momento dado, eso va a pasar por ejemplo el miércoles. El miércoles tengo una reunión, una junta sindical. Entonces el grupo de la una no voy a estar, pero les voy a grabar la clase de tal manera que les voy a subir la liga de YouTube, eso va a ser mañana, y ellos van a poder ver la clase aunque yo no esté, yo voy a estar en el tecnológico. Entonces lo interesante, lo muy interesante, es de que puedo ser óptimo, es decir, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Y eso es súper interesante porque al final de cuentas, tu tiempo, tu esfuerzo se distribuye mejor.
Por ejemplo, ahorita en la manera virtual mi tiempo lo distribuyo mejor. O sea, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a presencial? Pues un problema va a ser de que ya voy a llegar al grupo de la una bien cansado. O sea, físicamente voy a estar así corriendo y demás. Entonces, bueno, igual bajo de peso, ¿no? Pero como quiera ya va a haber más problemas. O sea, no es la misma manera de optimizar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿cómo representa? Por ejemplo, aquí los max term. Imaginemos el circuito que vimos más adelante. ¿Cómo lo representaría? ¿Ok? Entonces, a ver, dejen volverlo a cargar. ¿Cómo haríamos el max term y el min term del circuito anterior? El circuito que les dije. Se representaría de la siguiente manera. A ver, entonces abrimos el Le digo que va a ser este. Ok, listo. Entonces lo que le digo, de nuevo, no sé por qué me hace esto. Ok, ya. Si yo lo quiero representar como los max term, me voy fijando que las únicas combinaciones que me van a servir es la 101 y la 111. Entonces, yo lo puedo ver que son el max term, visto así, se lee el max term 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, depende cómo lo defina, pero bueno, en este caso se lee el max term el 5 y bueno, que aquí no lo tengo, el 5 y el 7. Entonces sería así. Sería los términos, y lo quiero expresar en esos términos. Ya, y tengo que ponerle el primero. El primero sería la combinación de estos tres, que sería el, el X, el menos y el Z. Eso sería, y expresado como minterm sería, la otra manera de expresarlo sería el M7, el M6 más el M7. Eso expresado en minterms, términos mínimos. Ahora, si yo lo quiero expresar como términos máximos, tendría que ser este de aquí. Si lo expreso como términos máximos, sería sería el menos X, el Y, el menos Z, multiplicando al X y Z, que sería este de acá. Y lo escribiría en mayúsculas como M6 y M7, de acuerdo a cómo tengo la tabla. Esos serían los max terms, los términos máximos. Si se fijan, en lugar de expresar las 8 combinaciones, nada más expreso 2. ¿Por qué estas 2? Porque son las que terminan en 1. Las demás no me interesan. Entonces eso es interesante porque yo puedo expresar el circuito. Podría expresarlo con menos opciones que tener que expresarlo todo. ¿Sí? Entonces, como les decía, la verdad aquí, es que trata de optimizar. Recuerden que es importante los conceptos de optimización. Otra forma de optimización, que es lo que usamos mucho, a ver, nomás que déjenme terminar con esto ya. Ok, déjenme acordar. Déjenme ver si viene aquí. No, creo que era la de abajo. Bueno, la álgebra de Boyle, como les dije. La álgebra de Boyle es lo que nosotros vemos las compuertas como multiplicaciones y divisiones. Y tenemos toda esta serie de propiedades conmutativas. El orden de los factores A y B es lo mismo que BA.
neutros, distributivas, el álgebra de sus inversos, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente mucho es lo mismo que ya hemos visto ¿cómo se llama? Lo que hemos visto en números, ¿no? O sea, la propiedad distributiva, conmutativa, asociativa, eso es lo mismo, exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Déjenme buscar porque creo que es acá. Era teoría B, creo que sí. Fundamentos de lógica, sí, pero ay, no es. Bueno, ustedes pueden ver en todo esto, pueden ver todo el conjunto de expresiones que son equivalentes. Por ejemplo, esto de acá es equivalente a todo esto de acá. Y es interesante porque tú puedes ver con las tablas de verdad que son realmente equivalentes y que con esas equivalencias, tú puedes, ¿cómo se llama? Tú puedes optimizar tu circuito, es decir, en lugar de que tengas 10 compuertas, vas a poder llegar a tener una o dos. Entonces, eso es importante porque el álgebra realmente te ayuda a que tú hagas, aplicas todas las propiedades, como les digo, las mismas propiedades que hemos estado, usando desde la secundaria, yo creo. Las propiedades de conmutatividad, distributividad, asociatividad, neutro, etcétera. Y lo único que vas haciendo es como aquí, por ejemplo, ¿no? Te dice, esto de acá es igual a esto. Entonces te dice, esto de acá lo que haces es, factorizas y te da esto. Y luego de esto te da, lo conmutas y esto te da a esto y esto te da esto al final. O sea, te dice, aplicando la prueba, esto, aplicando, de esto de aquí lo simplificas a esto de acá. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿para qué te sirve? Pues te sirve para hacer las cosas más rápido. Y es importante, es como les digo, por ejemplo, en el caso ahorita de lo virtual, nos debería de haber permitido hacer dos cosas al mismo tiempo, tres cosas, o sea, más óptimos. Algo que, por ejemplo, yo aprendí mucho ahorita en estos 2 años de la pandemia, sobre todo cuando empezó más fuerte, era de que yo era el único que salía. Entonces, cuando no salía, nada más salía una vez a la semana, compraba todo lo que tenía que hacer. Entonces, me volví más organizado en ese sentido y gastaba menos gasolina, porque en lugar de ir 5 veces al súper, pues iba una. Entonces, eso me hizo más óptimo. Y la idea es que también traten ustedes de ser más óptimos, de que digan, ¿cómo le hago para que de esto logre esto, ¿no? Entonces, en los teoremas, sí, aquí te va mostrando cómo de esto de acá se convierte en esto de acá. Y aquí es relativamente fácil, bueno, entre comillas, ¿no? Lo que te dice que según el teorema P5, esto de aquí equivale a esto de acá. Ahora sabemos que esto de aquí equivale a esto de acá son iguales. Si cambias por conmutatividad, al final terminas en esto. Realmente la parte interesante es esta, ¿no? Ve la demostración de que porque esto de aquí es equivalente a esto de acá. ¿Sí? Que, que en realidad aquí lo único que estás haciendo es una factorización. Estás factorizando esto de aquí, donde esto lo multiplicas por 1 y esto es b más 1. Y bueno, es una manera de verlo, pero también se puede. Entonces, este libro también en la teoría de circuitos te enseña una gran cantidad, son muchos, o sea, la idea no es verlos todos, la idea es que lo lean y que digan, bueno, ay, mira, hay un montón, y sí, hay un montón de axiomas, teoremas, donde te dicen, de hecho, la parte interesante que deberían de verlo, ya como práctica de ustedes mismos, es demostrar que esto de aquí es lo mismo que esto de acá, o sea, ¿y cómo se demuestra? Con las tablas de verdad. Si te dan exactamente las mismas tablas de verdad, son equivalentes. Y ya, no hay más, no hay mayor ciencia, ¿no? Estos que ven aquí son expresiones
En minterms, si se fijan, lo que veíamos hace un rato, son multiplicaciones y son, ¿cómo se llama? La suma de multiplicaciones, ¿no? Entonces es una manera de representar en donde te dice, si tienes estos minterm, por ejemplo, si tienes estos, al final de cuentas lo puedes simplificar y te va a quedar esto. Si tienes estos maxterm, bueno, casi todos son minterm aquí porque son multiplicaciones que se suman. Todo esto lo puedes simplificar. Todo esto de aquí lo puedes simplificar a esto de acá. ¿Sale? Entonces, lo interesante en esto está en que creas que es cierto. O sea, que tú mismo digas, no, pues sí, eh, represento todo como términos medios y eso tarde o temprano me va a conducir a simplificarse y a terminar en esto. Si, por ejemplo, aquí te puede decir al contrario, puede ser que esto no sea necesariamente igual a esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los diseñadores? Los diseñadores de circuitos, lo que se dedican es a conocer todo este tipo de cosas, de tal manera que digan, tengo esto, ¿cómo lo puedo hacer más pequeño? Ahora, la pregunta es, ¿eso se utiliza única y exclusivamente para circuitos? No. O sea, este, como les dije, cuando nosotros optimizamos e hicimos que los alumnos, en lugar de tardarse 8 horas en inscribirse, se tardaran 10 minutos. Cuando dijimos que las boletas, la captura de las calificaciones, en lugar de 5 semanas, se tardaran 2. Tratamos de optimizar. Entonces pensamos, dijimos, a ver, ¿qué cosa se puede hacer automática y qué puede, por ejemplo, ahorita el Internet, ¿no? ¿Por qué ahorita es más rápido? El alumno se puede escribir en 5 minutos. O antes si teclea muy rápido, ¿no? Pues porque ahora ya existen más computadoras, existe más comunicación y el proceso cambió, pero son equivalentes, o sea, las inscripciones de 1986 y las inscripciones de 2022 son iguales. ¿Cuál es la diferencia? La tecnología. ¿Cuál es la diferencia? El procedimiento. Y mucho les va a tocar a ustedes igual, o sea, ustedes van a llegar y van a implantar sistemas y la idea es que la gente haga las cosas más rápido, hagan lo mismo o hagan más de una manera más rápida. Por ejemplo, cuando yo trabajé en servicios escolares, sacar una constancia había una hoja que estaba, o sea, una copia de un formato. La secretaria agarraba la forma y escribía en una máquina, le ponía el nombre de la persona, las calificaciones y los datos que tenía que llevar la constancia y tardaba alrededor de entre 5 y 10 minutos en hacer todo eso, ¿no? Entre lo que metía la hoja de máquina, y si no se equivocaba, porque si se equivocaba, olvídate, te tardaba 15 minutos, 20 minutos. Cuando nosotros metimos el sistema y se lo dimos a las señoras, lo único que tenían que meter es el número de control y automáticamente con base de datos y los programas, iba a la computadora, sacaba toda la información automáticamente y la organizaba en un formato. En ese formato, pues era la constancia. Entonces, entre el tiempo que la señora capturaba el número de control y salía en la impresora la constancia, pues yo creo que no pasaba ni 40 segundos, o sea, un minuto, punto, entre lo que tecleaba y lo que salía a la hoja, un minuto. Y de la otra manera eran 10 minutos, 15 minutos. Entonces, eran procedimientos equivalentes, pero uno tenía menos errores y era más eficiente. ¿Cuál es el de la computadora? ¿Qué pasaba con la señora? Pues obviamente, pues tenía muchos problemas, ¿no? Por eso lo quitamos. Entonces, sí, es que lo que se me hace raro es que se supone que yo ya había, bueno, ya había corregido ciertas cosas, pero bueno. Entonces, como les comentaba, nosotros representamos eso precisamente en el concepto
de términos máximos, términos mínimos. ¿Y en qué se basa? En el concepto de cuáles de estas combinaciones te dan un 1, son los min-term o los maxi-términos que vas a poner, y los que te ponen 0 no los pongas. ¿Sí? Entonces dices, esta función, por ejemplo, en esta función los términos que sí te dan 0 son estos, es decir, donde son puros ceros, donde es 0, 1, 0, que es a ver, sería, solo es lo que la combinación esté mal, pero es es esta de aquí. Sí, es esta de aquí. Esta de acá no, es el complemento, sí. Entonces la definición se hace así. Dices, en lugar de poner toda la tabla de verdad, pones nada más los maxiterm. De nuevo, son las letras negadas para el 0 cuando son minterms. Cuando son maxterm, son cuando te da un 1, es cuando se ha negado. Y aquí obtienes también el complemento de la función. Sí. Entonces eso de alguna manera te simplifica, porque te enfocas y dices, a ver, ¿cuáles son los maxi-term o los min-term de la función? Y obtienes este tipo de cosas. Con el álgebra de Boyle, lo que vas a generar es una manera más óptima de que esto lo simplificas a esto. Y eso es importante, porque con los axiomas y con los teoremas, lo que haces es aplicas álgebra, porque básicamente es eso, álgebra, donde tú dices, a ver, esto equivale a esto y esto equivale a esto. Ah, pero este es más corto. Ah, pues se utiliza eso. ¿Sí? Pongamos ya para acabar. Dos métodos equivalentes, pero que uno es más eficiente que el otro. Cuando me gustaba viajar, bueno, a mí me gustaba viajar de hace mucho, desde que prácticamente desde que estudié la maestría en el 91. Pero cuando empecé a viajar en carro, empecé a viajar como a los 27 años, 26 años. Entonces lo que hice fue me compré mapas, había mapas en papel, la guía Roji. Entonces me compré mi cuadernillo y hagan de cuenta que hacía eso, o sea, agarraba el cuadernillo y pues de aquí tengo que llegar a tal lado. Entonces buscaban los letreros. Ay, ¿cómo llego al pueblito o a la ciudad de tanto? Y me iba por los letreros, puros letreros. Obviamente sí llegaba, ¿no? Pero pues obviamente pues también llegaba a una ciudad y pues decía, pues me voy por las avenidas más grandes porque para no perderme. Entonces obviamente pues era más complicado. Y obviamente pues no conocía las mismas cosas que conozco actualmente. ¿Qué hago ahora? Pues ahora utilizo Google Maps. Llego a Google Maps y le pongo, quiero ir a la Plaza de Armas. Entonces el Google Maps me hace lo mismo, pero ahora ya no uso un papel, ya no me voy por las rutas de las avenidas más grandes, sino el Google Maps me lleva por muchos lados, callecitas, glorietas, etcétera. Es equivalente porque al final de cuentas llego a donde quería llegar, es igual. ¿Cuál es la diferencia? Pues con el Google Maps meterlo menos tiempo y trato de evitarme el tráfico, que se supone que es una función que te permite. Y aparte te permite rutas alternas, que si una está cerrada, pues te puedes ir por la otra. Entonces, ese es el objetivo aquí. El objetivo aquí es que tienes algo y tratas de buscar la mejor manera posible. Y la mejor manera posible no es más que por álgebra, no hay más. O sea, álgebra ya saben, ya deberían de saber álgebra, de decir, tengo esta expresión y cambiando esto por esto y esto por lo otro me va a dar esto. Punto. O sea, el concepto básico de álgebra ya lo deben de traer, porque se lo vieron en preparatoria. Alguien me puede decir, pues es que nunca le entendí. Ah, pues lo único que te puedo recomendar es que te vuelvas al Baldor. No hay más. Porque vamos, es algo con lo que nosotros contamos que ya tengan con eso. ¿Qué es lo que pasa si no lo tienes? Pues el problema es que es de nuevo, o sea, eh, si no lo tienes, pues pues te va a costar más trabajo. Porque si nosotros nos dedicáramos a volverles a enseñar lo que se supone que vieron
En preparatoria o en secundaria, pues imagínate, nunca te enseñaríamos lo que te tenemos que enseñar. Entonces, de nuevo, relacionemos todos. Expresiones, circuitos, optimización, tablas de verdad y formas de representación. ¿Sí? Todo al final va enfocado a optimizar. O sea, vas a obtener el circuito que tú quieres, pero de la manera más eficiente. Siempre hay que pensar en eficiencia. ¿Ok? Si pongamos el caso, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de que se grabe la clase? Alguien puede decir, no, pero pues es que el profe no lo veo y el profe, si tengo una duda en este momento, en el minuto 25 ya no lo vi, ya no me lo dijo, ¿no? Y claro, pues sí es eficiente para ti, pero eficiente para todo el grupo. Por ejemplo, algo que a mí se me hace muy interesante, ahorita les voy a mostrar. Este, ya, la eficiencia, entro a mi canal, las listas de reproducción. Por ejemplo, vamos a ver el de discretas enero-junio de este año. Entonces, es cuando yo veo la lista que no me la pone así. Ah, sí, aquí te la pone. Fíjense, por ejemplo, esta que dice 35 visualizaciones. Significa que ustedes vieron 2 veces mínimo este video. Entonces, eso significa que en lugar de que te tuvieras que esperar a que el profesor le tuvieras que preguntar algo, pudiste volver a ver la clase y pudiste haber encontrado la respuesta que esperabas. ¿A qué hora? A la hora que tú quisieras. Podría ser a las 11 de la noche, podría ser a las 12 del día, no lo sé. ¿Me explico? Entonces, si nos fijamos aquí con esas veintitantas visualizaciones, significa que realmente muchas de las clases que vemos, a veces es necesario que la veas más de una vez. E imagínate también, tomen en cuenta, imagínense al docente de que tuviéramos que repetir la misma clase 35 veces. Es horrible. Aquí, por ejemplo, esta se vio 7 veces, esta se vio 5 veces. Aunque claro, puede ser que esas 5 veces se refiere a que son muchachos que no pudieron venir y que la vieron después. Entonces, si se fijan, eso es más óptimo a que yo le esté preguntando a una persona enfrente y si no le entendí o estuve distraído y después es que ya se fue. Ah, ¿y ahora qué hago? ¿Me explico? Entonces, eso es el concepto de óptimo. Imagínense la pobre persona que le tuvieran que preguntar 5 veces o 7 veces volver a dar la misma clase, es horrible. Y aparte no es factible. ¿Eh? Yo no volvería a dar 7 veces o 35 veces la clase. Claro, puede ser como estas que nadie la ha vuelto a ver, ¿no? Pero que es la de ayer. Claro, sí. Pero puede ser que cuando la necesiten la van a volver a ver. Entonces buscamos eso como óptimo. ¿Sale? Ya tenemos la grabación.